Amén. Decimos unidos como estamos enseñados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Habló Saúl a Jonatán su hijo y a todos sus siervos. Hacen a David. Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera y dio aviso a David diciendo: Saúl mi padre procura matarte, por tanto cuídate hasta la mañana y estate en un lugar oculto y escóndete. Y yo saldré y estaré junto a mi padre en el campo donde estés, y hablaré de ti a mi padre y te haré saber lo que haya. Jonatán habló bien de David a Saúl su padre y le dijo: no peque el rey contra su siervo David, porque ninguna cosa ha cometido contra ti, porque sus obras han sido muy buenas para contigo, pues él tomó su vida en su mano y mató al filisteo, y Jehová dio gran salvación a todo Israel. Tú lo viste y te alegraste. ¿Por qué pues pecarás contra la sangre inocente matando a David sin causa? Y escuchó Saúl la voz de Jonatán y juró Saúl: vive Jehová, que no morirá. Y llamó Jonatán a David y le declaró todas estas palabras. Y él mismo trajo a David a Saúl y estuvo delante de él como antes. Después hubo de nuevo guerra y salió David y peleó contra los filisteos y los hirió con gran estrago, y huyeron delante de él. Y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl, y estando sentado en su casa tenía una lanza a mano mientras David estaba tocando. Y Saúl procuraba enclavar a David con la lanza en la pared, pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared. Y David huyó y escapó aquella noche. Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilasen y lo matasen a la mañana. Mas Mical, su mujer, avisó a David diciendo: si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. Y descolgó Mical a David por una ventana, y él se fue y huyó y escapó. Tomó luego Mical una estatua y la puso sobre la cama y la acomodó por cabecera con almohada de pelo de cabra y la cubrió con su ropa. Y cuando Saúl envió mensajeros para prender a David, ella respondió: está enfermo. Amén. Incline su rostro. Hacemos una breve oración. Padre que estás en el cielo, te suplicamos, Señor, que nos ayudes a entender tu palabra, que despejes nuestra mente, Señor, que nuestro espíritu esté dispuesto a recibir como tierra fértil esta semilla, y que hagas en nosotros, Señor, maravillas, como siempre ha hecho tu palabra viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra, que traspasa y que discierne los pensamientos del corazón. Así, mi Señor, revele delante de ti nuestra situación ante tu presencia, y haga, mi Señor, que esta divina palabra traiga luz y bendición a nuestras vidas. En el potente nombre de Jesús, tu Hijo, te lo ruego y suplico. Gracias, Señor. Amén. La semana pasada vimos parte de este pasaje cuando veíamos que un espíritu de parte de Jehová, que como juicio de Dios había traído a la vida de el siervo Saúl una locura. Ya vimos que en el pasaje anterior también intenta, blandeando la lanza contra David, pero David dice que la esquiva, y en esta ocasión sucede algo similar. Más abiertamente, ya Saúl le revela a sus siervos y a su hijo lo que está en su corazón. Maten a David, es su orden. En diferentes ocasiones, amados, contra los hijos de Dios se han de levantar los enemigos, porque recuerde que la palabra dice claramente que los que se constituyen amigos del mundo son enemigos de Dios, pero los que son amigos de Dios, ¿de quién son enemigos?
del mundo, de Satanás. Y se han de levantar muchos enemigos contra los hijos de Dios. Procurarán matarnos. Procurarán mover sus fuerzas para destruirnos. Lo importante, amados, es que nosotros estemos en amistad para con Dios. Porque será Dios quien moverá, quien pondrá los medios, quien levantará bandera a favor de nosotros. Y en esta ocasión, aunque ya no hay otros siervos que defiendan, dentro de la cámara del poder se encuentra un Jonathan que tiene un aprecio legítimo, filial para con su amigo David, y habla de una manera razonada para con su padre. ¿Qué tienes tú, padre, para con el siervo de Dios David? Para con el que honra a Dios antes que todo. Acuérdense que en el pasaje anterior, Jonathan ha escuchado cómo se expresa David y ha sentido una empatía para con aquel compañero, porque la misma confianza que Jonathan tiene en el poder de Jehová es la confianza que David expresa por el Dios de los ejércitos de Israel. No puso su vida en su mano y venció al gigante que tanto temías y libró al pueblo, y Jehová a través de su mano entregó una gran salvación. ¿Por qué has de pecar? Aunque hay ocasiones en las que la familia se detiene, ¿no? Ay, no le quiero hablar así, no le quiero decir esto porque no se vaya a sentir mal, o porque ya lo conozco. Jonathan lo conoce, ¿sí o no? Pero usado por el Espíritu de Dios, en la fidelidad a su compañero y en la fidelidad a Dios, en el ver de la justicia, le hace ver el mal a su padre. Ojalá, hermanos, que ustedes y yo, que nosotros como pueblo de Dios tengamos marcado esto en nuestro espíritu. Que no importa si es tu sangre, si es tu carne. Lo importante es que sea el nombre de Dios honrado y que vivamos en su justicia. ¿Por qué has de pecar? Padre, en esto hay un mal, en esto hay algo incorrecto, no le agrada a Dios. ¿Por qué has de pecar? Y hace una promesa Saúl sin entender él, porque en su corazón él no es. Mire, Saúl es el tipo del cristiano que no tiene lealtad, número uno, para con Dios, y mucho menos para con el pueblo, para con los hijos de Dios, para con los siervos de Dios. Y hay mucho así, hermano, No voy a pensar que esto nada más fue en el tiempo pasado, en el corazón endemoniado de Saúl. Esto sigue pasando. Esto es así, hermano. Aún dentro de la congregación vamos a encontrar a este tipo de creyentes, a este tipo de cristianos que dicen caminar, que dicen honrar a Dios, que se encubren ante los ojos de los demás, pero que ante Dios están reprobados. Ante el magistrado que Dios ha puesto, como en el caso de Samuel, están a descubierto, pero ante los ojos de los demás están encubiertos. Y muchas veces este tipo de cristianos solamente la familia sanguínea los conoce en realidad.
Y toca pues a nosotros como familia luchar por abrir sus ojos para que no pequen contra Dios. Y yo sé que esta palabra no va a quedar vacía, hermano. Esta palabra es para muchos de los que nos están escuchando a distancia. Esta palabra debe de pesar en nuestro corazón, porque nosotros no buscamos a Dios para mostrarle lealtad a nuestra sangre. ¿Ha escuchado que al predicar muchos siervos de Dios dicen: Señor, que no sea mi carne, que no sea mi sangre, sino que sea tu Santo Espíritu a través de mí? ¿Sabe qué importante es esta oración, hermano? Cuando nos vamos a acercar a hablar a cualquiera al que Dios nos envíe, no tiene que estar por encima, como le dijo Jehová a los jueces, como le dijo Jehová a Moisés, a los levitas, a los que ministraban el pueblo. No tiene que estar por encima tu sentimiento. Lo que tú sientas por la persona, lo que tú pienses de tal persona, no te inclinarás a hacer injusticia, no te inclinarás a favor del pobre, porque no tiene, ni del rico, porque te da cohecho. Tú no te vas a inclinar, no harás injusticia delante de Jehová tu Dios, porque para Dios lo justo es justo. No hay desbalanceo en la justicia de Dios. Y a Él le agrada que sus hijos sean justos. ¿Por qué habremos de pecar? ¿Por lo que siente mi carne o mi sangre? ¿Por qué me he de inclinar a favorecer, dijo Jonatán, lo que no le agrada a Dios? Y sin darse cuenta, promete Saúl: vive Jehová. Y realmente, hermano, créalo, vive Jehová. Esto es real, esto es veraz. Aunque muchos quieran ver rodar tu cabeza, vive Jehová. No morirá. Y esto fue lo más certero que pudo haber en la boca de Saúl. Porque David no murió por su mano. David no murió por el deseo del corazón malo de Saúl, por el espíritu satánico que había en Saúl. Porque Jehová vive, hermano. Y Jehová está por los suyos, por su pueblo. Jehová saca su mano a favor de su ungido. Usa los medios que Él quiere, cuando Él quiere. Y Jehová mueve a Jonatán para hacer resguardo dentro de la situación de palacio. Y también para esconderle a distancia. Note que lo que vimos la semana anterior, ¿qué le entregó Jonatán? Primero le entregó su manto. ¿Sabe? David no necesitaba estar en el palacio para ver cuál era la situación allí. Porque David tenía a uno que era igual que él. A uno que le consideraba en el mismo rango de la realeza. Y ahí estaba Jonatán para vigilar por David. David estaba escondido en el campo porque le dijo: mira, amigo, libra tu vida, escóndete. Yo voy a salir con mi padre ahí en el campo donde tú vas a estar oculto. La función de David fue estar como francotirador, le llaman, ¿no? Y sabe que el francotirador se coloca en una posición en la que él pueda contemplar todo a su alrededor, pero que él no pueda ser observado. Y allá está escondido David, pero mirando todos los movimientos, porque le va a dar señal su amigo. Y cuando le manda la señal, entonces él sabe que puede salir. Y dice, el mismo Jonatán lo lleva a palacio
y todo vuelve a tranquilizarse hasta que vuelve a haber guerra dentro del mismo palacio. Porque acuérdense que ahora ya no es nada más el que toca. En el pasaje anterior vimos que es comprometido ahora con Mical. Ahora es el yerno del rey. Pero el rey sigue en su necedad. Recuerde que otra figura que podemos ver con claridad en Saúl es el tipo de aquel creyente que es obstinado. Uno de los pecados por los cuales Jehová destituyó a Saúl del rango en el que estaba, ¿cuál fue? La obstinación. La rebelión y la obstinación estaban ligadas al corazón de Saúl. Y vimos hasta el versículo 14 que ahora Mical también tiene que esconderlo. Y cuando ha mandado a los siervos, vigilen ahí en la casa de mi hija, y cuando lo vean salir en la mañana, lo matan. Mire, bendito sea Dios por su gracia, por la sabiduría que Dios pone sobre los suyos y usa como medio a Mical y lo hace huir antes. ¿Quién? Mical. No, la gracia de Dios. La gracia de Dios hace que él pueda escabullirse de entre los que están vigilando, porque no se olvide que fueron enviados a vigilar la casa. Pero Jehová sabe esconder a los suyos. Aunque el enemigo estuviera frente a ti, Jehová sabe ocultar. El salmista, dentro de sus muchos cánticos, tiene uno que dice: escóndeme del lazo del cazador, de los ojos de los que me aborrecen, dice David. Y Jehová lo esconde en esta ocasión y él puede escapar. Mire, cuando Saúl llega, cuando envía para prender a David, dice que ella le contesta: está enfermo. Y vuelve Saúl a enviar mensajeros para que viniesen a David diciendo: traédmelo en la cama para que lo mate. No me importa si está enfermo. Mire, a Satanás no le va a importar a tus enemigos en donde estés. No va a haber tregua. Siempre buscará ¿qué? Destruirnos. Por esa razón, amados hermanos, yo veo en el libro de los Salmos a un David que aún en medio de la tristeza clama a Dios. ¿Ha leído los Salmos? Fíjese que la palabra enseña por el apóstol Santiago: si está alguno alegre, cante. Era lo que hacía David, ¿no? Cuando él estaba alegre, no le importaba que no hubiera campaña. Allá con las ovejas, él estaba cantando. Cuando estamos alegres, andamos trabajando y me imagino que también cantamos a Dios. Pero si estás enfermo, ¿qué dice? Haga oración. ¿Estás triste? También clama a Dios. ¿Estás afligido? ¿Qué vas a hacer? ¿Lamentate? No, clama a Dios. En todo momento, hermano, nosotros tenemos que estar clamando a Dios, porque a tu enemigo no le importa. Ya está triste, le voy a dar tregua hasta que se recupere. No, está triste, está en problemas, está afligido. Ahora más lo voy a destruir. Y es cuando también nosotros más debemos tomarnos de la mano de la gracia y de la guianza de Dios. Conozco que estoy mal, dijo el salmista, sácame del hoyo de la corrupción. ¿En dónde estaba? En una profundidad. ¿Y cuál su clamor? Al ver su situación: sácame. Pero cuando David se encuentra en un nivel
que podríamos decir se siente bien, que no tiene Jehová que sacarlo de ningún lado, él dice: llévame a la roca que es más alta que yo. En todo momento tenemos a un hombre de sabiduría que tiene la mente de Cristo. Algo que nosotros tenemos que desear en nuestra vida como cristianos y que debería de estar presente en nuestra oración siempre, para que no se confunda nuestro corazón como hizo el de Saúl en pensar que la corona era el todo. Debemos de pedir, como hizo el apóstol Pablo: dame la mente de Cristo. Dame la mente de Cristo. Para no pensar en mi propia opinión, dijo el predicador. Decía el sabio Salomón: que no sea sabio en mi propia opinión. Dame entendimiento para entrar y salir, para conducirme como debe de ser. Y para eso necesitamos la sabiduría de Dios. Tráemelo que esté en la cama. Aquí tráiganmelo para matarlo. Y resulta que no estaba ahí. Y cuando es descubierta Mical, recibe el reclamo de su padre: ¿por qué me has engañado? Verso 17. ¿Por qué dejas escapar a mi enemigo? A Saúl se le olvidó que Mical en ese entonces todavía amaba la fama de David. Todavía amaba, porque Mical no lo comenzó a amar cuando era pastor de ovejas. Después de que han comprometido a su hermana porque se convirtió en el guerrero más grande de Israel, entonces aquella fama hace que crezca un amor en el corazón de Mical. ¿Qué ama Mical? La apariencia del hombre de rango. Porque en el momento en que ve que el hombre de rango se despoja de sus ropas, vamos a verlo muchísimo más adelante, entonces ella comienza a despreciarlo. Pero cuando todavía hay amor en el corazón de Mical, lo ha ocultado. Pero fíjese la defensa que presenta Mical, versículo 17. Porque él me dijo: déjame ir, si no, yo te mataré. Fíjese que la lealtad es diferente, hermano. La situación de Jonatán y la defensa de Mical, ¿cree usted que tenga diferencia? ¿Por qué no dijo Mical: padre, porque lo amo? Acuérdate que me entregaste a él porque sabías que yo lo amo. ¿Cómo quieres que algo que yo amo te lo entregue para que lo destruyas? O más hacia la razón, inclinado hacia el favor de Dios. Padre, ¿cómo quieres que te entregue al varón que ha librado a Israel, que te libró porque el gigante Goliat quería destruirte? Te quitó aquel temor. ¿Por qué íbamos a hacer injusticia? ¿Por qué pecar, Padre? No, me iba a matar. Me levantó el puño y me dijo: te voy a dar tus... Y por eso lo dejé ir. A veces hay versículos en la Biblia, hermano, que parecen tan superficiales, como netamente una ilustración de la narración que se está dando, pero tienen gran importancia. La lealtad es esto, hermano. ¿Cuál es la defensa que yo presento a causa de mi compañero, de mi amigo? Cuando yo conozco su situación, cuando yo sé cuál es mi defensa, cómo debe de ser. Porque me sentí entre la espada y la pared. No, hay un razonamiento, porque el Hijo de Dios, que debe de vivir en justicia, no se inclina nada más porque no tenga o porque sí haya, sino que se dirige en la justicia.
18. Huyó pues David y escapó. Y vino a Samuel en Ramá y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él. Y él y Samuel se fueron y moraron en Naiot. No hay un Samuel que regrese a hablar con Saúl. Acuérdese que cuando Samuel unge a David, uno de sus razonamientos es ante Jehová: si Saúl se entera de esto, ¿qué voy a decir? ¿A qué voy? ¿Me va a matar? Y después de que es desgarrado el reino de Saúl, la Biblia dice que jamás Samuel volvió a ver a Saúl. Y ahora cuando viene David a Samuel y le cuenta: fíjate que el rey me anda buscando para matarme. No sé por qué me casó con su hija, pero tampoco así me quiere, ni en la familia, ni en el reino. Y ya en 2 ocasiones trató de atravesarme con una lanza, y pues ahora vengo a ti. Y el siervo de Dios, juntamente con David, dice que se van a otra ciudad para ocultarse, porque la mente endemoniada de Saúl, para Samuel, queda en claro desde que va a ungir a David que no se puede fiar de él. ¿Se da cuenta? Que el poder que Saúl tiene puede hacer que también a él lo mate. Me va a matar, ¿sí o no? Dijo eso Samuel. Por eso es que se apartan, y dice el versículo 20 que Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vinieron en una compañía de profetas, las cuales vieron a una compañía de profetas que profetizaban, y a Samuel que estaba allí, que los precedía. Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaron. Cuando lo supo Saúl, envió otros mensajeros, los cuales también profetizaron. Y Saúl volvió a enviar mensajeros por tercera vez, y ellos también profetizaron. 3 compañías, 3 intentos: vayan y tráiganmelo. Y yo veo aquí, amados, que se cumple aquella palabra, que es Jehová quien nos defenderá. ¿Por qué obedece la compañía a Saúl? Va a haber mucha gente, hermano, que al escuchar lo que el malvado piensa de nosotros, va a querer unirse a la causa de la injusticia. Y va a querer unirse a la causa y: no, si tiene razón, no, si vamos a obedecerle. Pero resulta que se regresaron en otro pensamiento. Porque ahí en esa compañía de profetas presidía Samuel, el guiado, el profeta de Dios. Y viene el Espíritu de Jehová y también sobre aquella compañía que estaba mal influenciada. Y ahora se regresan bajo el conocimiento, bajo la guianza de la presencia de Dios. Y en 3 ocasiones ocurre lo mismo. Y aún dice que el mismo Saúl va a Ramá, y llegando al gran pozo que está en Secú, preguntó diciendo: ¿dónde están Samuel y David? Y uno respondió: he aquí están en Naiot en Ramá. Y fue a Naiot en Ramá, y también vino sobre él el Espíritu de Dios, y siguió andando y profetizando hasta que llegó a Naiot en Ramá. Y él también se despojó de sus vestidos y profetizó igualmente delante de Samuel, y estuvo desnudo todo aquel día y toda aquella noche. De aquí se dijo: ¿también Saúl entre los profetas? Recuerdan que ya había pasado esto cuando Jehová
mudó el corazón de Saúl. Mas ahora dice que el gran rey se despojó. ¿Sabe? En ocasiones se me hace tan fácil entender esta palabra de los salmos que dice: no me des pobreza. No sea que siendo pobre yo vaya a cometer una torpeza que te blasfeme, que te ponga en mal. Pero dice aquel hombre también: pero no me des riqueza, porque qué tal y me vuelvo rico. Y cuando yo veo este pasaje, hermano, de Saúl, que viene la presencia de Jehová, muchas veces nosotros pedimos aquello que no podemos controlar. Dios en su misericordia a veces nos ha guardado de tener demasiado. Porque fíjese que la fama que anhelaba Saúl, que el poder que tanto él quería tener, el ser sobresaliente y reconocido, no le ayudó en nada. En el caminar de Saúl no veo otro momento tan especial en el que él pudiera haber reconocido el poder de Dios como en este instante, en el que por todo un día y toda una noche se despoja de aquello que le entenebrece el entendimiento. Él va decidido a matar a aquel que le ha hecho bien, pero en el camino lo toma nuevamente el Espíritu de Dios. Vuelve a él aquello que había perdido. Y mire, pudiendo haber reconocido, y es un grave error que cometemos muchas veces nosotros, pensar que porque la gracia y misericordia de Dios se mueve en nuestras vidas, ya estamos bien. Hay gente que piensa que porque ayunó, porque se aposentó, porque volvió a orar, volvió a sentir la presencia de Dios, dice: pero si estoy bien. Entonces, ¿qué mal? No hay ningún mal en mí. Porque después de esto es legítimo, hermano. Saúl reconoce la presencia de Dios y también dice: se despojó de sus ropas, anduvo desnudo. ¿De qué se despojó? Del manto real que traía, de las vestiduras de realeza, se despojó de la corona. Y se encontró en el verdadero nivel que él tenía, en el nivel que deberíamos conservar toda nuestra vida caminando en Cristo, en la humildad que debemos reconocer lo que somos. Por eso el salmista no se olvidó, el rey David no se olvidó. Y cuando su alma se quería ensoberbecer, él se hablaba a sí mismo y le decía: alma mía, acuérdate de quién eres, acuérdate de lo que eras, acuérdate de dónde te sacó, que hoy tienes un nombre nuevo porque Él te lo puso, que hoy cantas una canción porque Él la hizo nacer. Este es un momento en el que, porque la presencia de Dios está en él, Saúl debió haberse arrepentido. Ahora que se manifestó una vez más la presencia de Dios en mí, reconozco que pequé y me arrepiento, porque el reconocimiento de que pecó ya lo tenía en el momento en que Samuel lo encara, pero no se arrepintió. Bueno, ahora que vuelvo a sentir tu presencia, Señor, reconozco y me arrepiento. Pero no, profetiza, ¿sí o no? Entonces, las personas que profetizan, todas están completamente limpias delante de Dios. Hermana, pero Dios usa vasos limpios. Sí, pero también tiene usted que acordarse que la manifestación del Espíritu de Dios viene, número uno, en fe. No importa que no sea bautizado. Sí sabía eso, ¿verdad? No importa que no seas bautizado, si tú tienes fe.
Si se lo pides a Dios y lo crees y estás buscando, buscar quiere decir que no lo has encontrado, pero estás en camino. Cuando la presencia de Dios viene a nosotros, es para que nosotros vayamos reconociendo su grandeza y que necesitamos en nuestra miserable manera de buscar a Dios, caminar en su perfección. Por eso no podemos nosotros, ay, no, es que la hermana profetiza. No, es que la hermana Dulce, no, mis respetos. Hermano, usted no conoce mi corazón. El que conoce mi corazón es Dios. En su misericordia se ha de manifestar a nosotros, en su misericordia, con el fin de que procedamos al arrepentimiento, porque no quiere nuestra muerte. Nos toca, nos ministra la alabanza, porque quiere que procedamos al arrepentimiento. Pero mucha gente se presentará ante el tribunal de Cristo para escuchar: Señor, en tu nombre profetizamos, pero no te conozco. Si es que yo tuve misericordia de ti, pero no me reconociste, entonces yo no te reconozco delante de mi Padre. ¿Para qué se manifiesta el Espíritu de Dios en nuestras vidas? Para que le reconozcamos. Pablo llegó a ese entendimiento y por eso decía: mas no soy yo, es la gracia de Dios en mí. No es Pablo, es que Pablo está juntamente crucificado con Cristo y ya no vive Pablo, sino que Cristo vive. Toda aquella noche, todo aquel día en el que anda en humillación Saúl, no le sirve, porque aunque se humille el cuerpo, lo más importante, hermano, es que se humille el corazón. También al pueblo se le hacía raro, ¿no? También Saúl. Y no hemos visto sus locuras, cómo actúa, cómo transgrede la palabra de Jehová, el mandamiento, y que no nos deja tomar el botín como Jehová ha dicho, para que se cumpla el celo de su sangre. También Saúl entre los profetas. Cuando esto sucede, hermano, y cuando tú dices: pero fulano de tal, si yo veo sus frutos que son diferentes, ¿sabe por qué? Porque Dios tiene misericordia y quiere que tal proceda al arrepentimiento, quiere que tal realmente se pare. No se confunda en su corazón, Dios es claro. No quiere decir que ahora tengamos la libertad. Ah, bueno, ya profetizó. No, pues sí hay que dejarlo que predique y que diga todo lo que quiera. No, porque aún dice la Escritura que aunque Pablo predicaba, los tesalonicenses analizaban si lo que Pablo está predicando es realmente palabra de Dios. Lo que el Señor ha dejado en su palabra, lo dejó para ayudarnos a nosotros a no extraviarnos. Y esto es importante de ver, hermano. Danza, predica, porque profetizar también es predicar, hermano. Cuando nosotros damos una enseñanza y es palabra de Dios, estamos profetizando, porque esta es la profecía más veraz, la palabra escrita, lo que dejó establecido el Espíritu de Dios. Ah, profetiza. Pues sí, pero aunque profetiza no vive lo que profetiza. Saúl profetizó, estuvo entre los profetas, pero Saúl no vivió lo que Jehová le estaba mandando. Vemos la amistad de Jonathan y David, y como hay un poco de tiempo, vamos a intentar verlo rápidamente para que la próxima semana podamos ver al siervo de Dios huir. Y dice el capítulo 20: huyó a Naiot en Ramá y vino delante de Jonathan y dijo: ¿qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad y cuál mi pecado contra tu padre para que busque mi vida? Y él le dijo: en ninguna manera, no morirás. He aquí que mi padre ninguna cosa hará, grande ni pequeña, que no me la descubra. ¿Por qué pues
¿me ha de encubrir mi padre este asunto? No será así. Y David volvió a jurar diciendo: tu padre sabe claramente que yo he hallado gracia delante de tus ojos. Y dirá: no sepa esto Jonathan, para que no se entristezca. Y ciertamente vive Jehová y vive tu alma, que apenas hay un paso entre mí y la muerte. Jonathan dijo a David: lo que deseare tu alma haré por